poco. Esta sesión se va a grabar para luego yo la voy a subir al portal para que los que no estuvieron presentes puedan tener la oportunidad de ver pues cuál fue lo que se abordó en esta videoconferencia sobre la temática de la semiótica partiendo de Peirce. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio. Lo que voy a hacer es que voy a compartir el escritorio, mi presentación de este día. Una vez que finalice, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden hacer alguna consulta que pueden hacer durante la explicación. O esperar pues hasta el final, como ustedes gusten, ¿verdad? Venimos explicando un poco, ¿verdad? Sobre todo este proceso de cómo nosotros tomamos conciencia, de cómo nosotros nos percatamos de esa realidad que existe. Vamos a ver ahora un poco de cómo es que nosotros le damos significado a eso, sobre la base de la teoría de Peirce, Charles Peirce, que es uno de los principales, ¿verdad? Teóricos que propusieron su teoría en relación a la construcción de los significados propiamente que se da en la mente del ser humano. Sabemos que hay todo un proceso de captación, hay todo un proceso de captar esa realidad a través de nuestros sentidos, a través de la vista, a través del oído, a través del tacto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa una vez que esa información se capta? ¿Qué sucede, verdad? Entonces la pregunta, ¿cómo el ser humano conoce su realidad? Porque una cosa es captarla, otra es ya conocerla, teorizar al respecto, construirse significado al respecto, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces el hombre conoce el mundo mediante los signos. Ya sabemos que a través de los signos, ¿verdad? Que son aquellas cosas que están en representación de otra cosa, son las que nos proveen ese conocimiento, nos proveen ese conocimiento en relación a esas representaciones o esas cosas que nos vienen a través de los sentidos. Listo. Entonces, este señor que está acá, que es Charles Sanders Peirce, uno de los primeros teóricos que habló o escribió o se puso a pensar, ¿verdad?, acerca de este fenómeno de cómo que nosotros construimos el conocimiento, cómo le damos significado a las cosas. Un señor, un filósofo, un lógico científico estadounidense, fundador del pragmatismo, una corriente ideológica, y él se considera el padre de la semiótica moderna o teoría de los signos. Junto a este otro señor que vamos a ver en la próxima semana, o ya en esta semana le voy a subir los contenidos, que es Fernand de Saussure. Profundizado en este tema, uno a través de los signos no lingüísticos propiamente, Charles Sanders Peirce, y los otros a través del código lingüístico, que sería el señor Fernand de Saussure. Entonces ahorita nosotros vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver propiamente con el código no lingüístico. Vamos a continuar. Dice, semiótica, disciplina que ocupa el sentido y significación de las percepciones sensibles. Es la parte de la lógica que se ocupa de la validación del conocimiento. Primera definición del tratado el Tratado del Entendimiento Humano de John Locke. Un libro interesante, un escrito interesante de esta persona. Dice, parte de la lógica que se ocupa de la validación del conocimiento, validar el conocimiento, construirle significado. O sea, no solamente captamos, pero también lo validamos. Lo sometemos a juicio, lo sometemos a análisis, lo sometemos a una serie de procesos propiamente cognitivos de la mente humana que nos permiten dar significado a esas cosas que nosotros percibimos, construidas o significadas dentro de un contexto de la sociedad. Ahora, según este señor, la experiencia humana, dice, según Charles Peirce, 3 categorías son necesarias y suficientes para dar cuenta de toda la experiencia humana. Estas categorías corresponden a los números primero, segundo y tercero. Ellas han sido denominadas como primeridad, segundidad y terceridad. O sea, de la manera de como yo percibo esa realidad, de la manera de como una vez percibida esa realidad, se supone, o este señor nos plantea tres categorías. Podemos decir 3 estados, 3 momentos. Todavía momentos es como que bastante complicado, porque esto se da en una sección, un periodo de tiempo incomprensible para el ser humano. O sea, no podemos relacionar la distancia que hay entre la primera categoría, la segunda y la tercera. Es un fenómeno que se da de manera integral. Pero él lo describe como momentos, lo expresa como estados o momentos, ¿verdad?
de ese proceso de dar construcción al significado. La primera es la experiencia emocional, la segunda tiene que ver con la experiencia práctica y la tercera tiene que ver con la experiencia intelectual. Entonces él habla que estos tres categorías, estos tres estados o condiciones del ser humano en el proceso de construir un significado, las denomina en tres categorías, que es la primeridad, secundidad y terceridad. Vamos a ver cada una de ellas y en qué consiste. Importante esta parte de este señor Freud comprenderla, porque es sobre la base de estas tres categorías que él desarrolla toda su teoría, toda su propuesta de construcción del significado. En la primeridad, o sea, en la primera categoría, estás tú, estoy yo, estamos cada uno de nosotros como un ser integral, completo, que es consciente de esa realidad. Simplemente estamos. Si obviamente que de nuestro significado, de nuestra construcción, de nuestras creencias, tenemos un origen y nos han dicho que tenemos un final, vamos a ir a un lugar, ¿ya? Pero desde esta categoría se concibe la categoría como algo que tiene que ver con la experiencia del ser, de simplemente estar presente, ¿verdad? De existir, de ser consciente de esa realidad, aún sin saber, ¿verdad? De dónde venimos o para dónde vamos, aún sin saber cuáles son las causas de algunos fenómenos y cuáles no son las causas de algunos fenómenos. Es importante que vayamos entendiendo esto. Ahorita cada uno de ustedes está conectado, yo estoy conectado, estamos experimentando una realidad, una existencialidad, es su ser. Bueno, los videos, las cámaras, las presentaciones, la voz, simplemente recibimos toda esa información. Somos conscientes de toda esa información. Es un estado, ¿ya?, del ser que permite poder recibir, percibir toda esa información, toda esa experiencia, toda esa realidad que nos envuelve. Entonces, la primera experiencia, o sea, una primera condición que yo debo tener para yo poder comenzar a conocer esa realidad es tener esa concepción de ser, de estar, de existir, ¿ok? Sin una causa y sin una consecuencia. Simplemente estamos ahí, estamos presentes, ¿ok? Vamos a adelantarnos un poco. Segundidad es la experiencia práctica. Las imágenes que están ahí lo que pretenden es captar ese momento. Obviamente todos pues, estamos envueltos en experiencias, en actividades, en acciones, pero ¿no han notado ustedes cuando hay un temblor, un suceso particular que tiene que ver con ustedes? Como que hay una pausa, como que se detiene el tiempo y nos quedamos ahí con una cosa que simplemente nos permite una conciencia más, tener una conciencia más y más concreta de nuestra existencia prácticamente. Por ejemplo, en las imágenes que podemos ver acá, son este grupo de personas que están viendo para arriba, están viendo para los lados. Es una experiencia práctica, es una reacción hacia una experiencia, hacia un suceso, hacia una realidad que sucedió concreta. Esa experiencia la necesita el ser humano para poder tomar conciencia de la realidad. Pero en ese momento está capturada en un instante. Esa experiencia también es progresiva. Es una experiencia que se da paulatinamente, cotidianamente. La sensación en el ojo nos provoca otra reacción, ¿verdad? Ante un dolor, una sensación de molestia, nos provoca una reacción. El que está durmiendo se levanta de repente, ¿verdad? Y tiene una pesadilla, es otra reacción, es parte de experimentar esta realidad. ¿Ya? La joven que sostiene el corazoncito, bueno, que está enamorada, está en ese mundo de enamoramiento, las sensaciones que se perciben ahí, las experiencias que se tienen, ¿verdad? Al pensar en la persona, en lo que piensa la persona de uno, ¿verdad? En lo que estará haciendo, en todo un sinnúmero de cosas, ¿verdad? En relación a ese tema del amor. El que te den un regalo, ¿verdad? Una sorpresa, una sensación distinta. Okay. Entonces,
Todas estas son modos de ser que es en relación a otra cosa, que es muy importante porque a través de esas experiencias vividas en la realidad es que nosotros vamos construyendo un significado, dándole un sentido a lo que nosotros vivimos, percibimos a través de los diferentes sentidos. Entonces, la primera, estar presente, simplemente ser, existir, estar ahí, ¿ya? Somos conscientes de nuestra realidad, de donde nos venga. En la segunda, somos parte, la experimentamos, interactuamos con la realidad. Hay una reacción a esa interacción, ¿ya? Tiene su efecto, nos hacemos conscientes de esa realidad. La terceridad, la experiencia intelectual. ¿Ya? En la experiencia intelectual, ¿qué pasa? El mediador entra en la experiencia emocional y la práctica. El mediador entra en la experiencia emocional y la práctica. Hay una experiencia, ¿verdad? En el primero yo estoy, en el segundo yo entro en reacción con esa experiencia. En esta tercera yo vengo a construir propiamente el significado de esa experiencia. Por eso se llama el mediador, el que está entre la experiencia emocional y la experiencia práctica. Entonces es el mediador. Cuando hablamos de mediador no es otra persona, nos referimos a nosotros mismos. Esa facultad que nos permite interpretar, ¿verdad? Esa primera y esa otra segunda condición. Una que tiene que ver con emociones y la otra que tiene que ver con la experiencia. Y ahora en esta tercera viene la experiencia intelectual, el que la interpreta, el que construye el significado que surge de esas experiencias. No sé si me doy dando a entender. Pertenece al mundo de las leyes y las reglas. Aquí donde se construyen las fórmulas, las teorías. O sea, ¿en qué se refiere esa imagen, muchachos? Ustedes deben conocer esa imagen. ¿A qué se refiere esa imagen? A la relatividad, a la gravedad. A la gravedad, recordemos, es una imagen que representa el fenómeno de la gravedad. Se decía, pues siempre se representa que el que formuló esta teoría estaba sentado, le cayó una manzana en la cabeza y dicen pum, y ahí pues comenzó a pensar cómo sucedió eso, cómo se dio ese fenómeno. ¿Ya? En parte él está existente, es un ser humano que existe, ¿verdad? Está en contacto con la naturaleza, está rodeado de la naturaleza, es consciente de la existencia de la naturaleza, del árbol al cual está apoyado, está viendo su fruto, ¿ya? Y está viendo el fenómeno. Y entra en una segunda condición de ver el fenómeno, que se desprende la fruta del árbol y cae al suelo. Hay una experiencia, a él le causa asombro, curiosidad. Ahí él ya está interactuando con experiencia. Hay una reacción. Entonces él se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Por qué cae la fruta al suelo? Me pregunto. Esa es la experiencia intelectual. Es cuando ya nos comenzamos a preguntar, ¿verdad?, del porqué de las cosas para conseguir mayor conocimiento, mayor información de esos fenómenos que suceden en torno a nuestra realidad. La terceridad es la categoría del pensamiento, el lenguaje, la representación y el proceso de semiosis, que hace posible la comunicación social. Vamos a ver qué es el proceso de semiosis. Bueno, este es un proceso de la mente, ¿no? Que nosotros no somos conscientes 100% de cómo que se da fisiológicamente o neurológicamente este proceso. La ciencia nos dice, ¿verdad?, cómo se da este proceso. Desde la ciencia se explica. Esta es una teoría que explica ese proceso, ¿verdad? Pero cómo se da internamente eso, es como complicado decir que es una etapa, es una fase. Puede llegar a ser etapas, fases dentro de un proceso de desarrollo de experiencias del ser humano, de una persona en particular. ¿Ya? Pero la primeridad es la experiencia emocional, es simplemente ser, estar consciente de que nuestra realidad está presente. ¿Ok? La segundidad de la experiencia práctica es cuando nosotros reaccionamos, interactuamos con esa realidad a través de esos diferentes fenómenos, circunstancias o sucesos o eventos de esa realidad. Hay una reacción por parte de nosotros mismos, por parte de cada uno de nosotros, ¿verdad?
Y la tercera es la que explica, la que trata de formular una teoría, formular un concepto, construirse una explicación en torno a esos fenómenos que, que experimenta, ¿verdad? A través del estar consciente de esa realidad. Sí, profesor. A Dígame. ver, en la terceridad, el tercer punto es el que estoy un poco no muy claro. Dime, ¿por qué? El proceso de la semiosis se hace comunicación social. Ok, entonces, para ver si estoy claro. La terceridad en el tercer punto es el pensamiento que se comunica en el lenguaje y después la representación que le damos para que la comunicación sea entendido en la sociedad. Bueno, sí, en parte tienes mucha razón. En parte tienes mucha Entonces, razón. ¿Ya? En parte, entonces así. sí, o sea, es lo que pasa que en la terceridad ya entra en acción o tiene que ver mucho el lenguaje. ¿Ya? Ok. Tiene que ver mucho el lenguaje, tiene que ver mucho los pensamientos, porque a través del lenguaje y los pensamientos es que nosotros formulamos, ¿verdad? Nos construimos definiciones, conceptos, interpretaciones de esa realidad. Ok. ¿Ok? Claro que sí. Perfecto. Y esto también se puede poner en práctica para el lenguaje, a ver, ¿cómo se dice? En inglés se llama sign language. Yeah, definitely. ¿Sí? Definitivamente que sí, claro que sí. Ok, Ya nada más que dentro del sign language, dentro del lenguaje de correcto, señas, dentro del lenguaje de correcto. señas, obviamente lo que utilizan, o lo que utilizan ese medio de utilizar señas para comunicarse, Ujú. es un lenguaje que tiene su semántica, tiene su estructura, tiene su significación y ellos lo utilizan para comunicarse entre ellos, aunque nosotros no podamos entenderlo. Pero ellos sí pueden, dentro de esa estructura de comunicación, ¿verdad? De procesos de semiosis propiamente, ellos pueden perfectamente construir significados, construir experiencias o teorías en relación a la experiencia que tienen en su entorno, a la experiencia que tienen en su realidad, al interactuar con la realidad. Ok, I got you. Porque esto se da no solamente desde el proceso de las imágenes, ¿verdad? Nosotros lo vemos y lo contextualizamos como comunicación visual, ¿verdad? Porque ese es el tema que nos interesa. O sea, no es solamente se da desde la percepción de las imágenes, lo que vemos, lo que entra a través de nuestra vista. También se da, obviamente, desde otros sentidos, desde otras fuentes de información propiamente. ¿Ya? Ahora bien, vamos a entrar en un ejemplo sencillo y aterrizándolo un poco al ejemplo de la percepción visual. Bien, en este ejemplo, por ejemplo, hay una persona, tú, yo, quien sea, observa la marca. La marca de esta empresa, de esta compañía que es Apple. En ese proceso, ¿verdad? Se da una condición primeramente de la primeridad, ¿no? Las sensaciones de las cualidades y las propiedades que les atribuyen los objetos al ser percibidos, tal cual son con sus características y atributos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que somos conscientes de los atributos, de su forma, de su color, ¿verdad? De todas las cualidades que se asocian inclusive a esa marca. Si vos ya has tenido alguna experiencia en relación, o has comprado algún producto de ellos, o has consumido alguno de esos productos, o has recibido algún servicio de ellos en particular. Entonces, ahí hay sensaciones de cualidades y propiedades que se perciben, que nosotros las percibimos a través de la vista. Por eso es una marca, es un logo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ujú. Entonces, una primeridad, nosotros estamos conscientes de eso. Nos llega a nuestro sentido, nos llega a nuestras experiencias, hasta a nuestra experiencia de ser, de estar ahí y verlo, captarlo, ¿verdad? Y esa marca la asociamos a cualidades, atributos, ¿verdad? Es reconocible en algunas formas primarias, como la manzana. Pero luego, ¿verdad? Está la seguridad, ¿no? Es la experiencia que también interesa, la experiencia individuales de aquí y ahora en relación al observado. Por ejemplo, la relación que se establece entre el producto, el servicio, como parte de la experiencia en esa marca.
esa parte es importante, porque si no se da esa parte, si no se da en esa categoría, ese proceso, ese punto de yo poder interactuar con esa marca, conocer sus productos, sus servicios, no tendría mucho que decir. Ya me explico. No tendría mucho que construirme en cuanto a su significado en relación a la experiencia que he tenido al recibir o al comprar un iPhone o al recibir un servicio en particular de esa empresa. Entonces se necesita, ¿verdad? En la seguridad para poder conocer, para poder adquirir conocimiento propiamente de esa marca, de esa compañía, poder haber interactuado con ellos. Te tiene que haber establecido una relación. ¿Okay? Eso me permite a mí, en una terceridad, lo que se conoce y representa el emblema de la marca, lo que la empresa construye en relación empresa-cliente, lo que por experiencia yo me represento de la compañía, lo que otros piensan de la compañía. Se construye un significado en base a la interpretación de las leyes que la rigen. ¿A qué se refieren leyes que la rigen? Como este es un símbolo, es una marca, se construyó, ¿no? Es una marca que se diseñó y se le atribuyeron ciertos significados. Son símbolos construidos, marcas, signos construidos por la misma sociedad, por el mismo individuo, que les atribuye cierto significado. Más tiene su significado que se lo atribuye la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Todo este proceso que ustedes ven acá, ¿verdad? Todo ese proceso que es la primeridad, segundidad, terceridad, se le llama semiosis. La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos, incluyendo la creación de un significado. Es un proceso que se desarrolla en la mente del intérprete. Se inicia con la percepción del signo, o sea, inicia cuando vemos el signo, lo percibimos, esta parte de este modo de forma visual, y finaliza con la presencia en su mente del objeto del signo. O sea, se construye un objeto, significado de ese signo, en parte. Entonces, esto que vemos acá se le llama proceso de semiosis. Es el proceso por el cual nosotros nos movemos mentalmente hablando para poder dar un significado a las cosas. A eso le decimos, tomando sobre la base de esta teoría de Peirce, proceso de semiosis. Todos tenemos procesos de semiosis sobre la base de la teoría de este señor. De alguna forma u otra, en cualquier tema, en cualquier fenómeno en el cual nosotros interactuamos con la realidad, nosotros reaccionamos a ello, porque somos parte de esa realidad, somos conscientes, existimos y nos damos una explicación, construimos una explicación. Entonces, ahí se da un proceso de semiosis, eso se le llama un proceso de semiosis. ¿Preguntas? Hay tres elementos que componen el proceso de semiosis. Implica una relación triádica entre un signo, un objeto y un interpretante. Entonces, este señor dice pues que lo que entra para poder construir ese significado, en los elementos que entran en ese proceso de semiosis, es el signo, también se le llama representamen, es la misma cosa. O le dicen representamen o le dicen signo. Ya, porque representa algo, recuerden que el signo está en representación de otra cosa. Entonces, por ejemplo, representamen o le llaman signo. Entonces, el signo es uno de los primeros elementos, ¿verdad? El segundo es el objeto, ¿ya? A lo que hace referencia al signo. O sea, el Apple hace referencia, el logotipo de la marca de Apple hace referencia a la empresa, a una marca, a un servicio. Estamos claros en eso, ¿no? Y el interpretante es el que hace referencia al representante a través de su objeto, proporcionando mayor conocimiento. ¿Ya? Ese interpretante obviamente hace su juicio, construye su juicio sobre la base de su experiencia, sobre la base de la secundidad, ¿right? Sobre la base de interactuar con ese producto, sobre la base de lo que otros han dicho, ¿ya? Que puede ser verdadero, puede ser falso. Lo mismo puede suceder si es un símbolo o al otro lado tenemos que la palabra Apple. Sabemos que no es una manzana. Los diseñadores sabemos que no se refiere a una manzana. ¿Por qué nosotros sabemos que no se refiere a una manzana? ¿Ya? Una fruta, en otras palabras, pues, porque sabemos que es una manzana. Pero no se refiere aquí a la derecha, ¿verdad? Que estemos hablando de una fruta, sino estamos hablando de la compañía. ¿Por qué? Porque reconocemos su tipografía. Aunque es una palabra, ¿verdad? Es un signo, es un símbolo, está en representación de qué? En representación nuevamente de la empresa, de la marca.
nada más que a la izquierda está como un icono, ¿verdad? Como una figura. Y aquí a la derecha está como un signo, como un código lingüístico, que por sus características tipográficas, por su característica forma de letra, igual, ¿verdad? Sucede el mismo proceso, contiene los mismos elementos que están relacionándose los mismos elementos, que es el signo, el objeto y también lo que se construye sobre la base de la experiencia, sobre la base de la interacción, la formulación que se hace, el concepto que se construye de esa marca, ya sea personalmente o colectivamente. Que esta teoría es una teoría triádica que consta de 3 elementos, y esos son los 3 elementos: el signo, el objeto y el interpretante. O sea, son cosas que nuestro proceso de semiosis tiene en consideración al hacer las relaciones que le permiten construir su formulación de conceptos, de conocer, ¿verdad? De cómo conocer o cómo entender ese fenómeno que está experimentando, que está viendo en este caso. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? No es el único. Un ejemplo, pueden haber otros ejemplos, se pueden construir otros ejemplos, pensar de otros ejemplos, pero para ilustrar esto, ¿verdad? Y también indicarles que este proceso de semiosis es ilimitado, no tiene fin, no termina, no tiene un punto donde terminar. Por ejemplo, si tenemos el representante o el signo, la palabra amor, para una persona en particular, esto puede representar que para él esto es una relación de pareja. Comparten buenos momentos, juntos se apoyan mutuamente. A su vez, esta construcción que yo me estoy haciendo, ¿verdad? En relación a esta relación de pareja, lo puedo asociar con una imagen, lo puedo asociar con mi pareja, con su figura, con su persona, ¿ya? Ahí se crea otro signo mayor en relación al primero, que tiene su objeto, que ahora como ya tiene como es una persona concreta, ya puedo visualizarla, veo, entonces, y también entrada en una relación de noviazgo, es mi novia, ¿ya? Esto puede llevarse a todo otro nivel de desarrollo o crecer en otra construcción de significado a medida que se van dando las experiencias, se van dando los intercambios, las reacciones, ¿verdad? De esa realidad o de esas relaciones que se dan con esa pareja. Entonces, hay un momento que yo me construyo de que la relación seria, de la confianza, el respeto, la comprensión, me puede llevar a hacer qué cosa, a proponer matrimonio. Ya me explico. O sea, pensar, construir de que yo quiero o construirme la idea de tener algo más formal, algo más serio, para consolidar esa relación. Entonces me lleva esa imagen, ese concepto que yo me estoy construyendo, que ya es parte de la sociedad, es un signo que está en la sociedad, ¿verdad? El objeto de su matrimonio, que puede obviamente convertirse nuevamente en otra imagen, ¿verdad? En otro signo mayor, que es la familia, el matrimonio, los hijos, etcétera, etcétera. Y así va sucesivamente. No sé si me explico en este ejemplo. Para dar un ejemplo de cómo este proceso no es limitado, ya no se cierra. No es que ya llega al intérprete y ahí termina la interpretación propia que yo quiero hacer. No, él se va paulatinamente construyendo, modificando, ¿verdad? A medida que yo interactúo en la sociedad, en la cultura en la cual yo estoy. ¿Ya? Estamos enfocados, profe. Bien, entonces, ese proceso, ese miosis, muchachos, ¿verdad? Ese proceso de construir significado, de darle un significado a las cosas que experimentamos, a las cuales reaccionamos, de diferentes experiencias, diferentes situaciones, circunstancias, eventos en nuestras vidas, tiene un proceso, ¿ya? Ese es un proceso de semiosis. Ese proceso de semiosis es construir ese significado, darle un significado a las cosas. Y eso va cambiando, eso se va modificando a medida, ¿verdad?, de que nosotros vamos experimentando otras experiencias con otras personas, con otros fenómenos de la vida, con otras circunstancias de la vida. Entonces esto está muy ligado también a nuestro contexto, no está separado, nosotros no estamos aislados de nuestra realidad. Y todo lo que nosotros construimos es sobre la base de las experiencias con otras personas, con otros seres humanos, con otras circunstancias, con otras acciones propiamente. Ahora, en este proceso, vamos a hablar un poquito de los tipos de signos, porque en este proceso hay 3 tipos de signos.
Pero la verdad que en cada elemento de la tríada, de la teoría triádica de este señor, hay 3 niveles más, hay 3 subniveles más. O sea, en el representable hay 3 tipos de representable o 3 tipos de signo. En el objeto hay 3 formas de referenciar el signo. En el interpretante también existen 3 otras categorías, 3 otros elementos. Para el estudio que a nosotros nos interesa, para este tema de comunicación visual, vamos a centrarnos a la parte del objeto, ¿ok? Las 3 tipos de signos de acuerdo al objeto que hace referencia al signo. ¿Qué es esto que tengo acá? Un representamen puede referirse a su objeto a través de relaciones de semejanza y continuidad contextual o por ley. Esto se denomina icono, índice y símbolo. Hemos escuchado esas palabras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de icono, de índice, de símbolo, estamos diciendo, ¿verdad?, de la manera de cómo la marca, o lo que nosotros percibimos, en este caso una marca, hablamos de marca, pero recuerden que pueden ser otras cosas, según lo que percibimos a través de nuestro sentido, lo relacionamos al objeto, de la manera de cómo se relaciona con el objeto que representa, ¿no? De qué manera se relaciona, de qué tipo es. Se dice que es de icono, ¿verdad? Si la relación es de semejanza, o sea, que es similar a lo que representa. Se habla de que es con, admitir, ahí ya entró alguien más. Se habla de continuidad contextual cuando es un índice. Se habla por ley cuando es por convención, por símbolo. Vamos a ver cada uno de ellos. Ya lo estuvimos viendo en la segunda sesión, me parece. Por ejemplo, el icono, ¿verdad? La relación de la cosa que nosotros vemos en este caso, tiene relación o hace referencia de icono, el tipo icono, si hay una relación de semejanza, en tanto se parece al objeto que representa. O sea, yo voy al baño, yo sé dónde entrar, como estuvimos hablando la otra vez, ¿no? Yo, como soy varón, voy a entrar al baño de los varones, y fuese dama, entro al baño de las damas. ¿Estamos claros? Yo en la calle miro un rótulo donde está un busito y eso me indica que es una parada. Ahí no hay donde perderse porque el bus que está ahí, obviamente tiene ruedas, tiene ventana, una representación, ¿verdad? De un bus. Entonces yo entiendo que es la parada. El teléfono igual, ¿verdad? Puede ser la fotografía de un perrito, en un icono, el mapa, en una de distribución geográfica, ¿verdad?, del planeta Tierra. También el dibujo de un autorretrato en un icono, el dibujo de un pajarito, en un icono, etc. Entonces, todo aquello que se asemeja o es similar a lo que tiene que representar el signo, o sea, cada una de estas cosas que tenemos a la derecha, si se parece o es similar al concepto que tiene que representar, entonces se le denomina icono, ya que no se presta a ningún otro tipo de interpretación. No tenés que estar construyendo tu proceso de semiosis, es más directo, tenés que hacer ninguna interpretación de lo que estás percibiendo. Yo miro esto y yo sé dónde voy a entrar al baño. ¿Estamos claros, no? Entonces no necesitamos interpretación mayor en ese sentido, ¿verdad? A menos pues que tengamos alguna por condiciones, ¿verdad?, de preferencias entre los diferentes de géneros, puede que se puede generar un conflicto. Pero de otra manera ya entendemos, ¿verdad?, y por lo que nos ha construido la sociedad ha construido en su cultura, ya se entiende que mujer es mujer, varón es varón. Entonces yo miro el de la dama, yo voy a entrar al baño de la dama si soy dama. El varón entra a los varones, en mi caso, ¿no? Cualidades del signo son similares a la característica del objeto. Entonces todo aquello que es similar a lo que representa su objeto, entonces se le llama icono. Pregunta ahí, ¿estamos claros? El índice es distinto, ¿verdad? La relación con los otros objetos se representa, es de continuidad con respecto a la realidad. ¿Ok? Sé que algo sucedió, sé que hay un indicio, algo indica que hay algo ahí porque, ¿verdad? Puedo ver las consecuencias o el efecto de eso. Yo sé que alguien pasó por la playa porque quedaron unas pisadas en la arena. Yo sé que hay un incendio en esa vivienda porque está saliendo humo de ahí. Entonces yo digo que hay un incendio. A como puede ser verdad, a como puede ser cierto, no puede ser cierto. ¿Ya me explico? Entonces yo puedo decir en el sentido que puede ser veraz o no veraz, ¿verdad? En el sentido de que yo digo, bueno, alguien pasó ahí, pero no sé quién es ese alguien. ¿Ya me explico? No puedo decir ahí pasó una persona. Por las características del pie supongo que es una persona.
¿ya? Pero puedo estar equivocado, ¿ya? En el caso del incendio donde está saliendo humo, pues, porque está saliendo humo, entonces deducimos de que hay fuego adentro de la vivienda, se está quemando. Ah, pero que sabemos si son efectos de eso de como cuando están en los conciertos. Ya me explico. Ah, como puede ser correcto, no puede ser verdadero, puede ser falso la deducción. No, no, lo que quiero decirle que en este caso del tipo, no es necesario que porque hay humo, yo lo que estoy viendo necesariamente es lo que es. Sí es. Me debería llevar a comprender de que es fuego o hay incendio dentro de la casa, pero podría ser otra cosa. En el caso del jovencito que está enfermo, el niño, obviamente, igual, ¿no? Es decir, que el niño está enfermo. ¿Qué tiene? No sabemos, ¿verdad? Pero sí, por las condiciones, cómo está, los elementos, la cuestión que tiene ahí en su boquita para lo de la temperatura, ¿no? ¿Me parece? Entonces nos puede indicar de que él está enfermo, ¿verdad? Y lo mismo con la joven que está aquí, esto nos indica que nos indica que hay violencia. Una dama que está arrinconada, ¿verdad? Y con ciertos moretones en la cara, eso indica que hay violencia. Lo mismo a la derecha, indica de que hubo tormenta o va a haber tormenta. ¿Preguntas? Entonces, este tipo de relación del signo, porque cada uno de estos son signos, son representaciones, son signos, ¿verdad? Que son de la vida, ¿verdad? De nuestra cotidianidad, son representaciones que hacen referencia a otra cosa, ¿verdad? Pero de una forma muy diferente a lo que lo hace el icono. ¿Ya? Aquí se presta más a la interpretación, se presta más a construir otros significados, otras deducciones, ¿verdad? De lo que posiblemente podría ser. Ya es más sabio, no es tan específico, tan aterrizado como es en el icono, que yo lo veo, ya sé que es el punto. Obviamente, en arena, por el tipo de icono de la arena, puedo suponer que es un ser humano. ¿Estamos claros? Porque esos son iconos de los pies de un ser humano. ¿Estamos claros en eso? Esto es un signo que me indica, se presta a construir otras hipótesis, otras teorías en relación de qué puede ser. Pero como yo veo que las pisadas que están ahí, las huellas que están ahí son idénticas, o sea, son muy similares a las pisadas o las huellas de un ser humano, digo que es una persona. Entonces, dentro de estos signos, de estas representaciones que ustedes ven aquí, pueden haber, ¿verdad? Iconos, ¿verdad? Otros signos en forma de iconos que son más puntuales, que me pueden ayudar a qué cosa? A poder construir un significado o una deducción más precisa en cuanto a lo que estoy viendo. ¿Preguntas? Sí, profe. Sí, yo tengo una, profe. Díganme. Entonces, el índice es como un signo, pero es más que nada, se refiere a lo que la imagen nos está indicando, una interpretación. Sí, es un signo. El índice, o sea, es un signo de tipo índice. O sea, que su objeto, o sea, que a la cosa que está representando, ¿verdad? Él representa una cosa no directamente, pero tendrías que hacer una especie de deducción o análisis, ¿verdad? Para determinar que si realmente allí pasó un ser humano, si realmente son las pisadas de un ser humano. En el otro sí se está dando fuego, hay fuego dentro de la vivienda, ¿verdad? Hay incendio, a la joven está recibiendo maltrato, no sabemos de quién, puede ser de sus padres, puede ser de su esposo, puede ser de su hermano, ya me explico. No Sí. siempre que vemos una foto aquí con esas condiciones, nada más con ese rostro así golpeado, no necesariamente quiere decir que su pareja lo está golpeando. En las estadísticas hay una tendencia de ver de que las estadísticas nos dicen que la violencia en matrimonio pues más es recurrente en estos casos, ¿verdad? En el caso de la mujer, también hay casos de los varones, pero en este caso no podemos decir que es directamente, como lo estoy viendo ahí, no puedo decir yo que es de un caso de violencia en matrimonio, puede ser de violencia entre hermanos o hermanas, no sé, no sabemos, ¿sí o no? Pero sí lo que sí podemos decir, ¿verdad? Por los iconos que vemos ahí, el golpe, la cara, la figura de la mujer, de que sí hay una presencia de violencia. ¿Ya? Está recibiendo violencia. ¿De quién? No podríamos decir exactamente de quién. ¿Estamos claros en eso? Sí, entonces está abierto a una interpretación. Sí, está abierto a una interpretación, claro que sí. ¿Ya? Pero esa interpretación tampoco puede ser, bueno, en otras palabras, puede tener sus límites, ¿verdad? Pero lo que te permite llegar al punto de conclusión de qué es lo que podría ser realmente es con más información al respecto.
¿ya? Así como está, simplemente indica que es una persona que recibe violencia. ¿De quién? No sabemos. No puede decir que es violencia de matrimonio, de pareja, puede ser violencia de otra cosa. Por eso ahí tenemos, esto es muy importante, muchachos, porque al momento de nosotros seleccionar imágenes o recursos visuales para las cosas de las cuales nosotros queremos representar en nuestros diseños, ya sea en un afiche, en un mensaje publicitario, es importante entender y comprender que realmente esa foto está transmitiendo. ¿Ya me explico? Tenemos que deducir el índice de esa foto, porque en la comunicación, en el diseño, en la comunicación, especialmente en la publicidad, no se puede prestar a unas interpretaciones ambiguas o muy abiertas, porque si no se segrega el mensaje y no se lleva a transmitir lo que realmente se desea transmitir. No sé si me explico, ¿ya? Entonces siempre hay que tener un buen cuidado en la selección del recurso visual. Esto es, pues, sabiendo, interpretando, viendo realmente si ese recurso visual transmite el mensaje o está acorde al mensaje que yo estoy tratando de transmitir. Porque aquí se puede prestar a otro tipo de, ¿verdad? De interpretación. Pero obviamente para eso viene el código lingüístico que puede reforzarse en ese sentido. Por ejemplo, eso si yo le pongo, bueno, no más al maltrato de pareja, ¿verdad? Entonces ya sé que eso tiene que ver con qué, ¿ya? Con una relación de pareja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el código lingüístico, el texto, el mensaje, está complementando con la imagen. ¿Ya? Entonces ahí es interesante y es una relación que nosotros vamos a ver. ¿Cuándo es que se complementa el código lingüístico y el código no lingüístico? ¿Verdad? Y cómo se pueden complementar ambos para poder hacer que las deducciones, ¿verdad? O lo que se quiera interpretar acerca de lo que estamos viendo o percibiendo como mensaje, sea lo que debe de ser. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. Bueno, seguimos a la otra lámina. Los símbolos. ¿Qué pasó con los símbolos? La relación con el objeto es convencional, es decir, que se ha establecido por acuerdos entre varios. Ejemplos, palabras, logotipos, escudos de armas, señales de tránsito, etc. Todo esto son símbolos. Los logotipos, muchachos, son símbolos. Entonces ustedes tienen que construir símbolos, porque dice que el objeto es convencional, es por ley, es por convención. Porque nosotros tenemos que ir con el cliente, a hablar cuáles son sus requerimientos, qué es lo que él quiere, para atribuirle significado a la propuesta visual, a la propuesta de signo, ¿verdad? Que nosotros le estamos haciendo a ese cliente. Entonces estamos diseñando un signo, un símbolo para esa empresa, que parte primeramente de lo que el cliente quiere. ¿Se acuerdan aquel dibujito de la empresa, de que lo que el cliente quiere? Parte principalmente de lo que el cliente quiere, tomando en consideración, ¿verdad?, al público al cual está dirigido ese mensaje. Entonces, hasta que esta marca salga en las redes o se dé a conocer, hasta entonces comienza a existir como símbolo, no antes. ¿Yo me explico? Porque yo puedo diseñar una marca en mi computadora y te dice, este es un símbolo, pero si usted no sabe qué significa y el resto de las personas que lo van a ver no saben qué significa o qué se supone que tiene que representar, indispensablemente tiene que estar representando otra cosa, en este caso una empresa, ¿verdad? Lo que es una empresa, sus productos, sus servicios, etcétera, ¿verdad? Entonces no va a tener ningún significado, es simplemente un símbolo que está inerte ahí, está en su computador, porque nadie lo conoce aún hasta que ya sale a la luz o sale en publicaciones, se, la empresa lo introduce o lo da a conocer, la nueva marca, el diseño, etcétera, etcétera. Entonces los logotipos son símbolos, son marcas, son representaciones, son signos que representan lo que una empresa es, o lo que ellos se consideran que son. Entonces se construye porque por acuerdo, por ley. Hay un grupo de personas que están de acuerdo, tanto el diseñador en la etapa, en un inicio de diseño, ¿verdad? Un acuerdo entre el diseñador y entre el cliente que luego después se vuelve un acuerdo colectivo. Porque una vez que sale, se publica, ya las personas comienzan a conocer, comienzan a asociar el símbolo, ese dibujo, esa marca, ese icono, ¿con qué? Con los conceptos, con lo que la empresa hace, con lo que la empresa quiere transmitir.
Entonces, ya ahí hay por consenso, por convención se dice, ¿verdad? Por acuerdo entre todas las personas que están viendo y están conociendo esa marca, por la experiencia de la terceridad, entonces es que esa marca existe, es que eso se considera un símbolo. Si no, no fuese un símbolo, fuese un ícono, puede ser otra cosa. Preguntas. Profe, entonces Dígame. el símbolo solamente son los logotipos. ¿Perdón? No, no El sí- necesariamente. Bueno, el logotipo es un tipo de símbolo. ¿Ya? El logotipo. Acuérdense que también tenemos, por ejemplo, estos otros tipos de signos, de símbolos, perdón, que son signos también, que es las señales de tránsito, que son preventivas, restrictivas y informativas. Son símbolos. O sea, por convención, en el mundo entero, todo donde tú quieras, donde tú vayas y tú mires esa forma del alto, aunque esté en otro idioma, tú entiendes que te tienes que detener. ¿Estamos claros? Entonces, es un acuerdo por convención, por ley, de que eso significa para todo el mundo el mismo que sea, en este sentido. Están los signos abajo de la paz, ¿verdad? La palomita, que representa con la ramita, que también representan, no es un logotipo, pero es un símbolo que también puede ser el logotipo, pero en este caso es un signo que cualquiera lo puede utilizar, cualquiera puede utilizarlo y decir, y estás diciendo la paz, ya estás comunicando paz. O sea, no tiene un propietario en particular, como lo tiene el logotipo de una empresa, que es bien particular, tiene un dueño. En este caso, el icono de la paz o esos signos, ¿verdad, muchachos? Cualquiera los podría utilizar, ya me explico. Cualquiera los podría utilizar. No tiene un propietario, un dueño, pero son símbolos. ¿Por qué? Porque en todas partes, donde seas que los veas, ¿verdad? En la China, en Conchinchina, en Perú, donde seas, cualquier parte del mundo, se entiende su significado, se entiende a qué hace referencia, a qué concepto hace referencia. ¿Me explico? O sea, puede ser un logotipo, un signo tipo logotipo, puede ser un símbolo con las señales preventivas detrás, y puede un símbolo como el que tenemos aquí abajo, la palomita y esos otros símbolos. Este es otro, ¿verdad? Donde sea que se ve eso, todo el mundo lo asocia con los nazis, ¿sí o no? Entonces, pero antes tenía otro significado, ¿sí? Que se perdió se sepultó en los años de, ¿verdad? Pero antes significaba otra cosa, pero los nazis le dieron otro significado. Inclusive lo voltearon, porque originalmente era como estaba aquí el de la derecha. Y ellos lo pusieron como está a la izquierda y lo inclinaron un poco. Entonces le dieron otro significado, que en ese contexto en Alemania representó algo, representó todo un concepto, una filosofía, una manera de pensar, de creer, ¿verdad? De ese grupo, de ese país, de esa nación. Que pues otra gente lo ven, lo asocian también a cosas muy negativas, a cosas que sucedieron en la historia que preferiblemente no recordar. ¿Me explico? A ver, muchachos, estamos ahí. ¿Qué pasó? ¿Se fueron a dormir? Hola. Preguntas, preguntas, preguntas. Ok, profe, aquí viene una, pues. Dele. Entonces, en este caso, si un símbolo significa una cosa en un país y significa X, ¿cómo nosotros podemos transferir el mensaje de lo que realmente significa en otro país sin perder el mensaje y la idea? Bueno, es cierto. En este caso, entonces, para poder separarlo y entender la pregunta de Mike, podemos decir que hay en los signos, recuerden que se construyen o existen porque un grupo de personas, ¿verdad? Están de acuerdo que eso signifique, como es el signo de la paz y todo eso. Hay signos que son mundiales, universales, si podemos decirlo así, ¿me explico? Y hay otros signos que son más regionales, que existen o existen en una zona geográfica específica. Pueden ser los logotipos. Los logotipos, obviamente, aquí hay empresas, ¿verdad?, que tienen su marca, que en otros países no las conocen. Pero hay empresas que tienen marcas que son conocidas mundialmente.
Ya, entonces, para que un signo, ¿verdad? En este caso, un logotipo, por ejemplo, una marca, pueda ser reconocida mundialmente, tendría que crecer, tendría que convertirse en una multinacional, ¿ya? O Como tendría la que Nike, ser, ¿ah? ¿Perdón? como la Nike. Exacto, ¿Cómo? exacto. Ya me explico, tendría que salir de sus limitaciones geográficas para poder ser entendida a nivel mundial, a nivel, por decirlo así, universal. Que todo el mundo lo entienda qué significa y qué es. Todo el mundo en el mundo sabe que es Coca-Cola, ¿ya? El Adidas, el Nike, el Kellogg's, el Apple, ¿ya? Todo el mundo sabe eso, suponemos, ¿verdad? Pero, o sea, hay más cantidad de personas que conocen y pueden identificar esos signos, esos símbolos, ¿ya? Pero hay otros símbolos que son menos, ¿verdad? Menos conocidos, pero no dejan ser símbolos. Igual siguen siendo símbolos porque dentro de esas limitaciones geográficas hay un grupo de personas que decidieron que significa esto y aquello, ¿ya? ¿Preguntas? No sé si respondí, Mike. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, Sí, respondió. sí, entonces, ¿cómo hacer para hacer que un signo alcance otras magnitudes, ¿verdad? Otro universo de personas? Entonces, eso ya depende, si es una marca, obviamente eso depende, ¿verdad? Del trabajo que se haga de empresa, de la visión y los alcances que tenga esa empresa en términos de crecimiento, de expansión, ¿verdad? Eso ya depende de la empresa, hasta dónde quieren llegar, Correcto. hasta qué punto se quieran dar a conocer. En los casos de estos símbolos, hay símbolos que han surgido, ¿verdad? En la historia. En el caso de estos símbolos de la palomita, ¿verdad? Y todos ellos son símbolos universales que todo el mundo los entiende qué significan. Hay culturas que obviamente tal vez no los conozcan, ¿verdad? Pero en su mayoría sí. La mayoría sí podremos decir que sí los conocen. Okay. Muy interesante. Entonces veamos el símbolo, ¿verdad? Está en representación de algo. Esta es una imagen, es un icono, son unas manos que se están agarrando. Esto representa algo para nosotros en nuestra cultura, ¿no? Entonces es un símbolo de relación, ya me explico, todo lo que tiene que ver con la relación de parejas, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿verdad? Es un signo, etcétera, es un signo. Es una expresión usada para sustituir el resto de una enumeración que se sobreentiende gracias a una progresión lógica